corazón valiente que no teme a lo que siente. Ay, Miguel, ¿tú estás seguro que somos hermanos? Completamente seguro, Samantha Valdés. ¿Te acuerdas? Hace como 15 días fui a tu casa, me metí a tu cuarto, al baño. Me encerré ahí a buscar tu cepillo de dientes precisamente. Y justo cuando me lo estaba metiendo a la chamarra, llegaste tú y me preguntaste qué estaba haciendo. Te dije que estaba buscando unos relajantes musculares o algo así. Sí, me acuerdo. Bueno, además tu mamá, Nora, me insistió muchísimo en que ustedes no podían ser hermanos, que hicieran análisis, porque para ella era imposible que ustedes dos fueran hermanos. Ella sostiene que en esa época Perla estaba loca por Miguel Valdés. Además, aquí lo dice, tenemos la prueba. Pero espérate, entonces, ¿cómo los análisis que yo me hice con Ángela salieron negativos? Bueno, pues otra trampa. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. No, sí lo puedo creer porque desde que yo te vi por primera vez sentí algo muy especial. Yo te lo dije la primera vez, ¿cierto o falso? No, yo tengo que decir algo. Porque yo sentía celos al principio, pero yo en el fondo yo decía, ellos dos se tratan como hermanos. No, es en serio. Sammy, es en serio. Es más, yo creo que solamente falta Ángela. Porque si ella estuviera, sería la felicidad completa. ¿No creen? La felicidad sí está completa. No es completa porque es que no está Ángela. Ángela está viva. Se trata de Ángela Valdés. Hola. Así que decidiste denunciar a Ángela. Sin importarte que ella se dañe psicológicamente. Sin importarte que mandaste a la cárcel a una inocente. Estoy ocupado, ¿ok? No me importa. Te advierto que si hablas, a mí tampoco me va a importar contar la verdad de lo que pasó. No me va a importar contar que por error mataste a un compañero. Que fuiste tú y no el ladrón que terminó herido. Yo dejé la policía por culpa de no hablar. Yo me callé, pero tú no te puedes callar. Entonces a mí no me dejas otra opción. Me siento muy mal. Te quiero pedir de nuevo perdón por buscar en tu computadora. Perdóname por no haber hablado primero contigo. Yo sé que todo lo que haces por mí lo haces por mi bien. Yo lo sé. Entonces, ¿me cuenta, inspector? Si supieras cuánto te amo. ¿Sí? ¿Piensan que me van a doblegar? A Fernanda del Castillo nada ni nadie la doblega. ¡Imbéciles! Te conozco. No estás loca. Empezaste a gritar papá llamando a Bernardo. ¿Qué estás tramando? ¿No es suficiente que les haya dicho la verdad? Ahora tu hijo y esa guardaespaldas son libres. Libres de amarse, de quererse. Ahora los dos tienen un hijo y otro que va a venir. ¿Por qué me vienen a molestar a mí? ¿Ah? Ya no los defiendes más. Ellos lo tienen todo. Yo no tengo nada. Eso no es así. Tú me tienes a mí. Usted quería hablarme de Ángela, ¿no? Sí. Entonces hable de una vez. Bueno, supongo que quería decirle que estoy dispuesto a dar mi declaración y a hacer lo que sea necesario para limpiar su nombre. ¿Qué pasa, Duval? Lo noto nervioso. No, simplemente me siento muy apenado por lo que pasó y realmente quiero hacer lo que sea necesario. Es tarde, inspector. Nada ni nadie me puede devolver mi vida con Ángela. Ángela viva. Esto es demasiado para mí. Willy, por favor, no vayas a decir nada. Sí, por favor, nadie más puede saberlo. ¿Es injusto? Juan Marcos tiene derecho a saberlo. Yo sé lo que se siente perder a la mujer que uno ama, Miguel. Por favor.
Él ha sufrido demasiado y está sufriendo en este momento. Él merece saber la verdad. Perdóname, pero Ángela no está bien. No recuerda nada, no se acuerda ni siquiera de su nombre. Además, Juan Marcos no creyó nada cuando le dijimos que Ángela era inocente, que se había declarado culpable simplemente porque habían amenazado a Violeta. Y él no quiso creer. Ahora mi hermana está primero. Nuestra hermana. Ella estuvo presa. La separaron de su hijo, de su hija. La acusaron injustamente. Juan Marcos tuvo oportunidad de reflexionar y no lo hizo. Lo siento mucho que esté sufriendo. Pero ahora lo importante es ella. Entiendo. Miguel, yo necesito ir a ver a Ángela. Quiero abrazarla. Vamos, déjame nada más ver cómo está Alejandra y los alcanzo, ¿ok? Ahora sí, los tres Valdés juntos. Pasa, Nicolás, siéntate. Pasa, no te voy a hacer nada. Soy tu abuelo. Quiero hablar contigo de lo que pasó ayer. Yo no podía seguir callando. Sí. Lo entiendo. Tú eres un buen muchacho e hiciste lo que sentiste. Eso no está mal. Pero como eres un buen chico, creo que quieres lo mejor para tu mamá. Por supuesto. No es Willy. Y te lo digo con mucho dolor porque él es mi hijo. Pero con el tiempo te vas a dar cuenta que Willy solo va a hacer sufrir a tu mamá. Yo creo que ahora debes disfrutar a Samantha, recuperar todo ese tiempo perdido que ella sufrió. Ella te buscó desesperadamente. Willy también. Willy solo estuvo junto a ella este último tiempo. Él no padeció como ella. Por eso yo sigo defendiendo tanto a Samantha. Ella es una mujer extraordinaria. Y mi hijo, aunque me duela, no la merece. Tenía muchas ganas de verte. Yo también a usted. En serio. Aunque tenga esta cara. Usted es una mujer hermosa. De cualquier manera. No me mientas. Yo no seré hermosa nunca más en mi vida. A ver si somos claros, Federico. Yo voy a ser sincera contigo. Y tú vas a ser sincero conmigo. Supongo que mi papá te va a pagar mucho dinero por esto, ¿no? No lo hago solamente por dinero. No quiero perderte, no quiero que te vayas, no quiero que salgas de aquí, puede ser peligroso. Así que, por favor, si alguien viene, no le abras la puerta a nadie, ¿está claro? A nadie. Yo tampoco quiero perderte, mi amor. Quiero hacer mi vida contigo. Quiero internarme si es para estar contigo, de verdad. Bueno. Ay, quiero saber todo de ti, Miguel. Quiero conocer a tu familia y, no sé, que me cuentes más cosas. Ya te lo contaré todo. Algún día, ¿sí? Ahora me voy. Chao. Amor, ¿sabes que el chico güero que estaba en la boda junto a Lorena, pues, no sé, pero se me hace como conocido? Camilo. Es el jardinero de los Arroyo. Yo no creo que él frecuente los lugares en donde tú andabas. Bueno, seguro me confundí. Pero el que sí pudiste haber visto fue al hermano mellizo, Luis Martínez. Eran igualitos, solo que el otro era un poquito más moreno y con los ojos más oscuros. Sí, el cabello, los ojos. Creo que sí. Creo como que lo he visto. ¿Sabes? Ese tema me interesa. Así que échale memoria. Trata de recordar todo lo que puedas, y luego me cuentas. Ahora vuelvo.
Hola. Te hice un té. Y... esto es... para ti. ¿Y eso? Es una magnolia. Dicen que esta planta tiene el poder de armonizar todo en los asuntos sentimentales, porque te ayuda a encontrar el equilibrio. Gracias, Camilo, por tu intención, pero no creo que una magnolia pueda ayudarme a mí. ¿Quién sabe? A lo mejor sí. Lorena, yo te quiero mucho. Muchísimo. Y también a ese bebé que llevas en la panza. Y no me preguntes por qué. Bueno, ahora vamos a pasar a lo mejor de la boda. El pastel. Dicen que está buenísimo. Y te lo puedes comer todo, ¿eh? ¿Sí? ¿No tienes antojos? Soy Pablo Peralta. Hablo de parte de Juan Marcos Arroyo. Tú eres la mucama, ¿no? Perfecto. Necesito saber sobre el pastel que trajeron. Ajá, exacto, ese. ¿Tenía alguna tarjeta? ¿Sí? ¿Me la puedes buscar? Ok, me avisas, ¿ok? Ajá, a este teléfono. Gracias. Me gusta que trabajes aquí. ¿Sí? Y me encantas tú. Estas son las cámaras que le tienes que dar a Ruiz para el trabajo. Cuidado, que es gente muy importante, ¿eh? Tranquilo, jefe. Todo se hará muy bien. Bueno, voy por los planos de la casa que están ahí arriba en la terraza. Claro. ¿Cómo está? Bien. ¿Y eso? Son las cámaras que utilizamos en los trabajos. ¿Ah, sí? ¿Y siempre lo hacen? Sí, es parte del trabajo. Es una cámara inalámbrica. Nos han estado espiando y yo no sé desde cuándo. ¿Dónde está tu jefe? Arriba. ¡Esteban! No extrañas a mi mamá, ¿verdad? Pues yo la extraño muchísimo. Sí. Yo también la extraño, princesa. Deberíamos conocer a la persona que hizo el pastel en la boda. Parece como que mi propia mamá cocinó ese pastel. Pablo me está averiguando la dirección de ese lugar. Yo también quiero conocer a quien hizo ese pastel. Milagros, quiero decirte algo. Quiero que sepas que absolutamente todo lo que hago es pensando que es lo mejor para ti. Sí. Yo lo sé. Tienes una mirada limpia, transparente. Y solo me siento segura cuando estoy contigo. ¡Cerdo canalla! ¿Qué te pasa? ¿De qué estás hablando? Tú pusiste las cámaras en casa de mi mujer. ¿Estás loco? ¿Loco? ¡Loco! Tú las pusiste para observarla. A ver, ¿qué disfrutabas más? ¿Verla desnuda? ¿Sí? ¿O cuando yo le hacía el amor? ¡Ah!